El plan para la lectura de hoy es abordar la idea de la genialidad, el tema de la genialidad, centrándonos básicamente en la figura de este genio, Nietzsche, y particularmente en su libro Así habló Zaratustra. Pero también nos vamos a detener unos momentos en otro genio, que es un personaje de Borges, que se llama Funes el Memorioso, un genio atípico, un genio muy pintoresco, que inventa Borges y que publica en el año 1944. Ahí está incluido el relato Funes el Memorioso dentro del libro Ficciones de Jorge Luis Borges. Y vamos a revisar este libro de Anthony Smith que se llama La mente, que es fascinante. Y vamos a ver cómo Anthony Smith, que es un zoólogo inglés, que escribe un libro que es un libro de divulgación científica, pertenece a esta biblioteca científica Salvat, que tiene temas muy diversos. Y Smith habla acerca de la locura como de una anomalía de la mente. Ese es el plan. Vamos a buscar un poco de poesía, pero teniéndolo a Nietzsche. Tenemos poesía de Nietzsche también. Acá también figura otra edición de Así habló Zaratustra, y acá tengo otra edición de Así habló Zaratustra. Realmente ninguna me satisface, porque la edición que yo leí originalmente y que fue mi Biblia durante mucho tiempo, de Así habló Zaratustra, es una edición que yo regalé, que perdí para siempre hace muchísimos años. Pero bueno, entre todas estas ediciones vamos a tratar de encontrar ese sabor de aquel original que yo leí hace muchos años. Y vamos a empezar entonces con Anthony Smith y su idea acerca de la genialidad. Bueno, la segunda parte, el segundo tomo de este libro, que después vamos a revisar un poco más, en realidad es la cuarta parte, dice Smith: resulta fácil hablar del cerebro humano como si se tratara de un objeto, como una réplica industrial. En lugar de eso es altamente variable, oscilando entre la genialidad y la idiotez, presentando individuos con capacidades anómalas a ambos extremos de la escala. También puede estar mal formado, como en las afecciones congénitas, y todos los cerebros pueden lesionarse a lo largo de la vida. La cuarta parte, este libro, La mente, trata estos aspectos, los diversos tipos de anomalías existentes. Entonces vemos cómo, acá hay una capacidad anómala, y en este caso esta anomalía consiste en un poder extraordinario de ciertas mentes que parecen recordarlo todo, que parecen tener alcance que otras mentes no tienen, que parecen desarrollar una inteligencia que los comunes mortales no desarrollan. Acá hay una serie de citas, una de Dryden que dice: los grandes genios están seguramente cercanos a la locura. Bueno, Nietzsche sin duda sabía de qué hablaba Dryden en ese caso. Acá hay una cita de Aristóteles citado por Séneca: no existe ningún gran genio que no tenga algo de locura. Acá hay una cita del conde de Mirabeau: el buen sentido es la carencia de toda pasión fuerte, y solamente los hombres de fuertes pasiones pueden ser grandes. Acá hay una cita de Kipling y Anon. Dice: ningún hombre es un héroe a los ojos de su ayuda de cámara. Proverbio al que Georg Hegel añadió, pero no porque el primero no sea un héroe, sino porque el segundo es una ayuda de cámara. Y después dice: si puedes mantener clara tu cabeza cuando todos los demás la pierden, tal vez es que has malinterpretado la situación. Bueno, claro, el genio siempre es una disonancia, ¿no? El genio siempre es una anomalía, como dice acá Anthony Smith. Bueno, acá dice lo siguiente: la víspera de su quinto cumpleaños, o sea, cuando estaba por cumplir 5 años de vida, Francis Galton tomó una pluma y escribió a su hermana. Este tipo Galton es un inglés que fue el que desarrolló la idea de la eugenesia, es decir, la depuración de la raza humana a través de medios artificiales, ¿no? Algo bastante peligroso. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, Galton, antes de cumplir 5 años, era un niño muy pequeño,
Le escribe a su hermana: querida Adela, tengo 4 años y puedo leer cualquier libro en inglés. Puedo recitar todos los sustantivos en latín, así como los adjetivos y los verbos activos, además de 52 líneas de poesía en latín. Puedo sumar y multiplicar por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. También sé la tabla de los peniques, leo un poco de francés y conozco las horas del reloj. Francis Galton, 15 de febrero de 1827. Bueno, eso decía, escribía este niño cuando tenía 4 años. Aquí se han escrito entre paréntesis los números 9 y 11, dice Smith, los números 9 y 11, ya que por modestia o por sinceridad retardada, uno fue borrado y el otro fue añadido posteriormente. Probablemente la carta constituía un inventario más que una revelación, ya que Adela le había estado enseñando desde sus primeros meses y años, ella le había enseñado las 26 letras, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Además de ser el mismo un genio, Galton estuvo siempre muy interesado en los genios. El final del siglo XIX y el inicio del XX constituyeron un periodo en que surgió un gran interés sobre los orígenes del hombre. Una gran parte de este interés quedó desviado hacia el racismo, en el que se propagaba que la herencia humana, por ejemplo, de la inteligencia, resultaba tan sencilla como la transmisión de la enfermedad hemofílica, los ojos azules o cualquier característica genética simple. No obstante, una gran parte del trabajo era un intento directo para descubrir de dónde arrancaba lo extraordinario y lo deficiente de las personas. Bueno, algo, digamos, algo que trabajaba en un sentido similar era lo que hizo Hitler, cuando en el nacionalsocialismo, digamos, cuando Hitler toma el poder, directamente empiezan a descartar, digamos, a las personas que tenían malformaciones. Realmente el ejemplo que Galton, digamos, fantaseaba en el siglo XIX, trató de ponerla en práctica Hitler en el siglo XX con patéticos y horrorosos resultados, ¿no? Él, de hecho, favorecía incluso económicamente a las parejas que eran alemanas puras, tenían que presentar un cierto certificado, entonces, bueno, las favorecía, les daba, no sé, créditos para que se compraran casas, electrodomésticos, y favorecía también su reproducción. Por eso, bueno, hay ciertas ideas que en principio parecen ingenuas, pero que pueden terminar siendo sumamente peligrosas, ¿no? Bueno, puesto que la característica humana más sobresaliente es la inteligencia, y algunos hombres y mujeres sobresalen por encima de los demás, es natural que existiera un enorme interés en saber cómo eran sus padres, qué características presentaban y si su brillantez se reflejaría en las siguientes generaciones. Uno de estos investigadores fue Cesare Lombroso. Bueno, Lombroso, es el famoso criminalista, criminólogo, que en Italia en el siglo XIX decía que había determinadas características biológicas en las que se podía, y determinadas características de formación ósea, por ejemplo, de formación fisiológica, en los que se podía reconocer la traza de un delincuente, digamos, ¿no? Quien en la Universidad de Turín estudió la personalidad y otras características del genio. Bueno, parece que Lombroso, aparte de estudiar a los criminales, también estudiaba a los genios. Y en el año 1905 publicó la esencia de sus hallazgos. Bueno, esto es interesante. Dice, por ejemplo, proporcionó un listado que incluía a los que habían sido genios y presentaban alguna otra señal distintiva. Claro, lo que hace Lombroso es agarra a algunos genios de la historia, de la humanidad, entonces se fija cuáles son las características que tienen en comunes, entonces intenta establecer un patrón a partir de esas características, para saber si en este caso, por ejemplo, si había 10 genios que eran petizos, barrigones y pelados, digamos, lo que decía Lombroso es que un hombre petizo, barrigón y pelado seguramente podía contener en sí ya potencialmente una cierta dosis de genialidad, ¿no? En el fondo me parece una estupidez esto, pero bueno, esto lo estudiaba Lombroso y mucha gente lo admiraba por esto. Acá dice, por ejemplo, Lombroso: baja estatura. Bueno, ¿quiénes tenían baja estatura? Alejandro, Aristóteles, Arquímedes, Atila, John Hunter, William Blake, que escasamente tenía 1,5 metros, San Francisco Javier, 1,35 metros, descubierto tras la exhumación de su ataúd en el año 1890. Bueno, ¿qué genios tenían deformidades? Esopo, Giotto, San Bernardo, Erasmo, Newton, Adam Smith, Boyle, Pope.
¿Qué genios tenían la cabeza deformada? Dante, Maquiavelo, Robert Bruce, Kant. ¿Qué genios tenían la frente huediza? Bueno, y así. Hidrocéfalos, Milton, Linnaeus, Cuvier, Gibbon. ¿Quiénes eran tartamudos? Aristóteles, Esopo, Demóstenes, Virgilio, Darwin, Carlos V. ¿Y quiénes eran vagabundos? Esto último ya es un dato que no tiene que ver, digamos, con su constitución fisiológica, sino con una cualidad de vida, ¿no? ¿Quiénes eran vagabundos? Byron, Tasso, Goldsmith, Stern, Petrarca, Cellini y Cervantes. Bueno, este realmente es algo pintoresco y da risa más que otra cosa, ¿no? Pero dice, la tarea implicada en esta obra, El hombre de genio, fue extraordinaria, pero las afirmaciones generales establecidas por Lombroso y su investigación fueron muy escasas. Estaba fascinado por las deficiencias de los grandes. A ver qué dice Lombroso. El genio se asocia frecuentemente a anomalías del órgano que es el origen de su gloria. El hecho por el que casi todos los genios se han diferenciado tanto de su padre como de su madre es uno de los estigmas de degeneración. Las excepciones a esta norma fueron Julio César, Napoleón, Stern y Voltaire. En opinión de Lombroso, la degeneración era una deficiencia de la normalidad. Bueno, y así. Bueno, a ver qué dice acá. Dice, para Lombroso resultó decepcionante pero aún fascinante el hecho demostrado de que tan pocos genios dejaran su impronta genéticamente. Ya antes Bacon había señalado este punto. Este sería Roger Bacon, ¿no? El cuidado de la posteridad se encuentra mayormente en aquellos que no tienen posteridad. Claro, está bien, el cuidado de la posteridad se encuentra mayormente en aquellos que no tienen posteridad. Lo mismo dijo Miguel Ángel, tengo mucho más que una esposa en mi arte. Y Adam Smith, que reservó su valentía para sus libros. Bueno, esto era lo que decía el gran Groucho Marx, que dijo, entre otras cosas, dijo, ¿por qué tendría que preocuparme por la posteridad? ¿Qué hizo ella por mí? Groucho Marx era ese genio que tenía unas especies de aforismos, bueno, como también los tenía Nietzsche, los aforismos geniales. Uno de esos aforismos es, el tipo se levantaba después de haber hecho una comida, una noche, en un lugar y decía, he pasado una noche fantástica, no ha sido esta. O si no, por ejemplo, Groucho Marx es el que dijo, la principal causa de divorcio es el matrimonio. Pero lo mejor que tiene Groucho Marx quizá es lo que figura en su lápida, el que mandó que se escribiera en su lápida, que es la siguiente leyenda. Disculpen que no me levante. Bueno, un genio Groucho Marx. Yo creo que yo tenía un libro de él, que era un libro que hablaba acerca de la cama. Que él decía que la cama era el mejor lugar porque ahí había hecho todo lo mejor que le había pasado en la vida. Podemos entender que se refería, bueno, en principio al sexo, ¿no? A la sexualidad, pero también decía que ahí comía, que ahí leía y que ahí pasaba los mejores momentos de su vida. Bueno, listo, esto ya está. Nosotros vamos a ir, entonces vamos a adentrarnos en Nietzsche. Primero vamos a empezar a leer un poco de Zaratustra y después, en este primer tomo de Gredos de las obras de Nietzsche, vamos a leer un poco cuál fue el contexto, en qué momento de su vida Nietzsche publica este libro. Este libro se publica cuando Nietzsche tiene 39 años, en 1883. Pero bueno, acá vamos a ver, aunque bueno, esta edición no me satisface, esta traducción, pero vamos a ver cómo es que empieza Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. El libro empieza diciendo: al cumplir los 30 años, bueno, en este caso, hay una llamada al pique que dice: en la imitación, corrección e inversión en dosis distintas del Evangelio, que es gran parte de Zaratustra, Nietzsche comienza por dar como edad inicial del profeta de su Evangelio los 30 años, la edad inicial del Jesús de los sinópticos, pero mientras a los 30 años Jesús empieza su predicación, Zaratustra se retira a la montaña como etapa previa, y esa etapa de incubación va a durar 10 años. Bueno, Nietzsche todo el tiempo hace que Zaratustra hable como Jesús, que tenga ciertos giros, como por ejemplo cuando dice en verdad os digo, pero también pone en boca de Zaratustra muchísimas ideas de los filósofos primitivos, digamos, de los filósofos presocráticos. Bueno, y por ejemplo, bueno, la idea del eterno retorno, que se identifica tanto con Nietzsche, que Nietzsche retoma, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, es una idea que ya estaba precisamente en estos filósofos presocráticos. Y de ella hablan en un momento, bueno, habla Aristóteles, creo que también Platón habla de esa idea, pero bueno, esa es una idea que toma Nietzsche
Y Nietzsche, bueno, se nutre mucho de la filosofía griega clásica. Empieza así entonces, dice: al cumplir los 30 años, Zaratustra abandonó su patria y los lagos de su patria y se retiró a la montaña. Allí podía gozar de su espíritu y su soledad, y así vivió durante 10 años sin fatigarse. No obstante, al fin su corazón experimentó un cambio, y cierta mañana en que se levantó con la aurora naciente, se encaró con el sol y le dijo: oh tú, gran astro, si te faltasen aquellos a quienes iluminas, ¿qué sería de tu felicidad? Yo prefiero la versión original que leí, que decía: oh astro pletórico, ¿qué sería de ti si no existiéramos aquellos a quienes iluminas? Es genial eso, ¿no? Porque ahí lo que le dice Zaratustra al sol es: la razón de ser de tu valor está en que estamos aquellos que te admiramos, aquellos que nos calentamos bajo tu luz, aquellos que somos bajo tu luz. ¿Qué sería de ti si no existiéramos nosotros? Como en mi caso, por ejemplo, bueno, no es que me compare con el sol, pero ¿qué sería de mí que estoy leyendo en este momento si no existiera alguien del otro lado que pueda recibir esto, que de alguna manera, bueno, esto quizá alguien para quien esto pueda servir para algo, o que pueda marcar un camino, qué sé yo, no sé, ojalá que suceda, pero en todo caso yo lo hago con esa intención, con la intención de que alguien lo reciba, y eso le da sentido precisamente a lo que hago. Bueno, ¿y qué dice Nietzsche? Dice: pues bien, él pasó 10 años acá, dice: durante 10 años, día tras día, has comparecido ante la boca de mi cueva, de seguro que ya te habrás cansado, tanto de tu luz como de tu girar eterno, a no ser por mí, por mi águila y mi serpiente, pero nosotros te aguardábamos todas las mañanas, recibíamos de ti lo que te sobraba, y te bendecíamos con agradecimiento. Bueno, ¿qué pasa? Zaratustra pasa 10 años en la cueva, especulando, alejado de la sociedad, alejado del mundo, solo en la compañía de un águila y de una serpiente, y un día se cansa de estar en la montaña. Ya estoy hastiado de mi sabiduría, dice, como lo están las abejas que han acumulado un exceso de miel. Yo necesito manos que se tiendan hacia mí. Entonces empieza a caminar, baja de la montaña, y se encuentra con un viejo campesino, Zaratustra. Y el campesino le dice: no me resultas desconocido, viajero, te pasaste por aquí mismo muchos años te llamabas Zaratustra, y has cambiado mucho. Entonces subías hacia la montaña tus cenizas. ¿Es que intentas ahora bajar tu fuego al valle? ¿Acaso no temes las penas que se aplican a los incendiarios? Bueno, y todo el libro está escrito así como en forma de parábolas. Y Nietzsche, bueno, en este libro se revela como un gran novelista, pero también este libro es como una especie de texto clásico, digamos que tranquilamente, digamos, en otro momento de la humanidad, esto se publica a fines del siglo XIX, pero en otro momento de la humanidad podía haber sido, digamos, el principio de una religión, tranquilamente. Zaratustra podía haber tomado el nivel de un ídolo, de un dios para una determinada civilización. Entonces, bueno, habla un poco con este viejo, y el viejo le dice que él se la pasa, bueno, cantándole a Dios. Le dice: yo no hablo meramente de amor, dice Zaratustra, yo traigo a los hombres un presente. No les traigas nada, dijo el santo. Antes bien, quítales algo y ayúdales si en algo puedes, mientras que a ti te convenga, nada les irá mejor. Y si algo quieres dar, no les des más que alguna limosna y espera que te la pidan. No, contestó Zaratustra, yo no doy limosnas, no soy lo bastante pobre como para dar limosnas. Bueno, entonces el viejo le dice: veremos si aceptan tus regalos. Zaratustra le dice: ¿y qué hace el santo en el bosque? A lo que el santo contestó: compongo canciones y las canto. Mientras hago estas canciones, río, lloro y murmuro, y así es como alabo al Señor. Entre cantos y lágrimas, risas y murmullos, alabo al Señor mi Dios, pero veamos, ¿qué presente es ese que nos traes? Y al oír Zaratustra estas palabras se inclinó ante el anciano y dijo: ¿qué es lo que yo podría daros? Será mejor que me dejéis partir cuanto antes, no vaya a quitaros algo. Y así se separaron uno de otro, el anciano y el hombre, riéndose como dos chiquillos. Y cuando Zaratustra estuvo solo, vino a decirle a su corazón: ¿será posible? Este santo varón metido ahí en su bosque no ha oído aún que Dios ha muerto. Bueno, este es el punto en el que la filosofía del siglo XIX llega a una conclusión fantástica, y esa conclusión, digamos, o esa decisión en todo caso la toma Nietzsche cuando dice: Dios ha muerto, y a partir de ahora, bueno, vamos a hablar del hombre, vamos a hablar de la especie humana.
nosotros vamos a detenernos simplemente porque ahora empiezan los capítulos, que cada capítulo es como un capítulo breve, que está escrito así como en forma de parábola en el Zaratustra. Nosotros nos vamos a detener en 3 o 4 de esos capítulos, y esto que estamos leyendo es una especie que es como la introducción a todo eso, ¿no? Pero bueno, antes de llegar, digamos, al principio de estas parábolas o de estos capítulos, vamos a buscar la prosa de Borges, que siempre es una prosa extraordinaria y que nos deja pensando con solo un adjetivo. Y vamos a buscar a ver quién es este otro genio al que Borges alude, que es un tipo que tiene una especie de condena, que es la condena de recordarlo todo, de recordar todo lo que ve en todo momento. Entonces la realidad resulta tan rica para Funes el Memorioso que se torna insoportable. Y este relato, además, que me parece uno de los relatos más fascinantes de Borges, tiene un tono que hace que uno, cuando lee que el protagonista está conversando con Funes, la voz narradora está conversando con Funes en la penumbra del rancho, uno sienta que verdaderamente está ahí. Es uno de los mejores textos de la lengua castellana, seguramente. Y empieza diciendo esto, Borges: lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, es decir, el verbo recordar. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho, y ese hombre ha muerto. Ese hombre es Funes, el Memorioso. Lo recuerdo con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Toda una vida entera. Y acá en algunas oraciones Borges nos plantea una imagen y nos plantea una situación en las que uno ya disfruta y saborea la magia de la literatura. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Entonces Borges, poniéndose a recordar, recuerda las manos de Funes, recuerda el mate que estaba cerca de las manos y que tenía los escudos de la banda oriental, y recuerda una ventana en la que había una alfombrita amarilla y el paisaje de un lago. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Bueno, así nos presenta Borges a Funes el Memorioso, que es un personaje que no podía evitar el recordarlo todo. Y nosotros vamos a leer, dejando un rato a Funes, un poema de Friedrich Nietzsche, que era filósofo, era filólogo, era teólogo, era novelista, era un gran poeta. Un poema que se llama El viajero, y nosotros podemos pensar que este viajero era el Zaratustra que acababa de bajar de la montaña, que acababa de cruzarse con el campesino que alababa y adoraba a Dios, y acerca de quien Zaratustra pensó: pobre tipo, este hombre todavía no se enteró de que Dios ha muerto. Y podemos pensar que este Zaratustra, al adentrarse en el bosque, se cruza con un pajarito, y vive esta situación. Por caminos tortuosos, el viajero va de noche. A buen paso cruza el valle. La noche es bella, no se oye más que el murmullo monótono de los insectos del bosque. Avanza sin detenerse, su destino desconoce. El silencio de repente, la voz de un pájaro rompe. Oh, pajarillo, ¿qué has hecho? Di, ¿qué misterio se esconde?
en tu canción que mis pasos detiene, ¿por qué tus sones me llaman con triste acento? Callas el pájaro entonces, y así replica viajero, no son para ti mis voces, que llamo a mi compañera, porque sin ella la noche es triste. ¿A ti qué te importa? No te detengas, recorre tu camino, ¿qué te han hecho? De mi canción los acordes. Y aquí cayó el pajarillo y ocultóse entre unas flores, pensando, pobre viajero, ¿por qué se detiene, pobre? ¿Por qué se sintió tan triste al escuchar mis canciones? Esto fue escrito en julio de 1876, es decir, el momento en el que ya Nietzsche tenía en su cabeza a este personaje llamado Zaratustra, en el que él quiso hacer una especie de condensación y como una suerte de manual de vida que pudiera de alguna manera contener todo lo aprendido, todo lo conocido. Zaratustra entonces baja a la ciudad, estaba cercana al bosque, escuchó un griterío, entonces se pone a predicar ante la gente. ¿Y qué es lo que predica? Predica el superhombre y dice: yo predico el superhombre, yo os anuncio al superhombre, el hombre es algo que debe ser superado, ¿quién de vosotros ha hecho algo para superarle? En ese lugar, Zaratustra llega a una plaza, ahí se estaba corriendo la conseja de que iba a venir un titiritero a hacer un número circense, y Zaratustra, aprovechando que se había reunido la gente, les empieza a hablar de esta manera: todos los seres hasta el presente han originado algo superior a ellos mismos, y mientras vosotros queréis ser el refluir de esa marea y retornar a la animalidad mejor que superar al hombre, ¿qué es el mono para el hombre? Un motivo de risa o una dolorosa vergüenza, pues otro tanto debe ser el hombre para el superhombre, una irrisión o una afrentosa vergüenza. Habéis ya recorrido el sendero que va desde el gusano al hombre, pero queda aún en vosotros mucho de gusano. Hermanos míos, yo os exhorto a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra, y nunca prestéis fe a quienes os hablen de esperanzas ultraterrenas. Son destiladores de veneno, conscientes o inconscientes. Son menospreciadores de la tierra, moribundos y emponzoñados, y la tierra les resulta fatigosa. Por eso desean abandonarla. Antaño los crímenes contra Dios eran los máximos crímenes, la blasfemia contra Dios era la máxima blasfemia, pero Dios ha muerto, y con él han muerto esas blasfemias y han desaparecido esos delitos. Ogaño, el crimen más terrible es el crimen contra la tierra, es decir, poner por encima del sentido de la tierra las entrañas del incognoscible. Zaratustra contempló al pueblo y se maravilló. Luego habló así: el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Un peligroso ir más allá, un peligroso detenerse, un peligroso volver atrás, un vacilar peligroso y un peligroso estar de pie. Lo más grande del hombre es que es un puente y no una meta. Lo que debemos amar en el hombre es que consiste en un tránsito y un ocaso. Yo amo a quienes lanzan palabras de oro delante de sus acciones y dan siempre más de lo prometido, porque también quieren su ocaso. Yo amo a quienes justifican a los hombres del futuro y rediman a los hombres del pasado, pues quieren perecer a causa de los hombres del presente. Yo amo a quienes poseen corazón libre y espíritu libre, de modo que su cabeza no es sino las entrañas de su corazón, pues tal corazón les llevará al ocaso. Yo amo a quienes son como esas gotas grávidas que caen, una tras otra, suspendiéndose sobre los hombres de las oscuras nubes. Son heraldos del rayo, y luego, como augures, como mensajeros, desaparecen. Mirad, yo soy un mensajero del rayo, y una grávida gota que desciende de su nube, mas ese rayo es el superhombre. Cuando Zaratustra hubo pronunciado tales palabras, se volvió hacia el pueblo y enmudeció. Vedlos,
se dijo, cómo ríen. No me comprenden. No es mi boca la adecuada a esos oídos. Será preciso destrozar sus oídos para que aprendan a oír con los ojos. Habrá que atronar al modo de los tambores o de los predicadores de la Cuaresma o de los misioneros. ¿O será más bien que solo hacen caso de los tartamudos? Existe algo de lo que se sienten intensamente orgullosos. ¿Cómo llaman a eso en lo que cifran su orgullo? Cultura lo llaman, y es lo que les distingue de los cabreros. Por eso les hiere la palabra desdén. Hay que hablarles de su orgullo, hay que hablarles incluso del más despreciable de entre ellos, el último hombre. Y Zaratustra, dirigiéndose al pueblo, le habló así: ha llegado el momento de que el hombre se proponga su meta. Ha llegado el momento de que el hombre siembre la semilla de sus más preciosas esperanzas. ¿Y se aproxima acaso el tiempo en que el hombre no podrá ya disparar las flechas de su anhelo más allá del hombre mismo, y la cuerda de su arco no podrá ya vibrar? Yo os lo anuncio, es preciso llevar aún algún caos dentro de sí para poder engendrar estrellas danzarinas. Yo os lo anuncio, aún se agita algún caos en vuestro interior. ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es deseo? ¿Qué es una estrella? Esas preguntas se hace el último hombre entre gesticulaciones y guiños. La tierra se ha empequeñecido y sobre ella da brincos el último hombre, el que todo lo empequeñece. Su linaje es inmortal como el del pulgón. El último hombre es el que más vive. Nosotros hemos descubierto la felicidad, se dicen los últimos hombres entre gesticulaciones y guiños. Han abandonado los parajes en que la existencia era dura, pues necesitan calor. Aún aman al prójimo y se acercan a él porque necesitan calor. El enfermar y el desconfiar se les antoja pecaminoso. Andan siempre con cautelas. Qué tonto quien sigue tropezando con otros hombres o con las piedras. Hemos descubierto la felicidad, repiten los últimos hombres entre gesticulaciones y guiños. Y así terminó el primer discurso de Zaratustra, también llamado el prólogo, pues en aquel punto le rompió el griterío y el regocijo de la multitud. «Danos esos últimos hombres, Zaratustra», gritaban a coro. «Haznos como ese último hombre y quédate tú con tu superhombre». Y todo el pueblo se reía a carcajadas, emitiendo extraños ruidos con la lengua. Entonces Zaratustra, muy entristecido, dijo a su corazón: «No me entienden. No soy la boca para esos oídos. Sin duda he vivido demasiado tiempo en las montañas y he escuchado demasiado tiempo a los arroyuelos y a los árboles. Ahora les hablo como si también ellos fueran cabreros. Mi alma está empapada de placidez, radiante y sosegada como los montes por la mañana. Pero ellos piensan que yo soy frío, un bufón que usa de ironías siniestras. Me miran y se ríen, y mientras ríen me odian. En esa risa hay hielo». Entonces sucede que de pronto aparece en escena el volatinero, el titiritero, que empieza a hacer su número circense delante de la gente, y también sale una especie de bufón, como una especie de demonio, que termina empujando al titiritero y el titiritero se cae al piso, muy herido. Al verse derrotado por su rival, el volatinero perdió el equilibrio, soltó el balancín en que apoyaba sus manos y con la mayor rapidez cayó al suelo convertido en un pelele, en un remolino de brazos y piernas. La multitud se agitó entonces como el mar embravecido y todos huyeron dispersándose y atropellándose. Entonces quedó este titiritero tendido en el piso, muy malherido, y cuando abre los ojos ve la cara de Zaratustra. «¿Qué haces ahí?», pudo articular al fin. «Hace tiempo que sabía que el demonio iba a jugarme una trastada así para llevarme luego al infierno. ¿Quieres tú impedírselo?». Esto le dice el titiritero a Zaratustra, que está arrodillado al lado de él ayudándolo. «Oh, amigo mío», contestó Zaratustra, «te juro por mi honor que no existe nada de eso de lo que estás hablando. No hay demonio, ni hay infierno. Tu alma estará muerta aún antes que tu cuerpo. Nada en absoluto tienes pues que temer». El moribundo le miró con recelo y replicó: «Si lo que afirmas es cierto, nada pierdo al perder la vida, apenas si paso de ser un animal al que han enseñado a bailar a fuerza de palos y de privaciones». «No, eso sí que no», repuso Zaratustra. «Tú has hecho del peligro tu oficio, y eso nada tiene de vergonzoso. Ahora sucumbes, víctima de tu profesión.
yo te prometo que te enterraré con mis propias manos. El moribundo no pudo ya responder a las últimas palabras de Zaratustra. Lo que hizo fue extender la mano como buscando la de Zaratustra para manifestarle su gratitud. Bueno, ¿y qué pasa? Se muere este volatinero, este titiritero. Entonces Zaratustra lo carga en el hombro y empieza a caminar. Acá dice, cuando Zaratustra hubo hablado hacia su corazón, se echó el cadáver a cuestas y se puso en camino. No habría recorrido más de 100 pasos cuando un hombre apareció cautelosamente a su lado y le musitó unas palabras al oído. Era el payaso de la torre. «Márchate de esta ciudad, Zaratustra», le dijo. «Acá hay muchos que te odian los buenos y justos, alegando que eres su enemigo y les menosprecias. Te odian los creyentes de la fe verdadera, que te llaman el peligro de las multitudes. Mucha suerte tuviste de que te tomaran a risa, y en verdad que les has hablado como un bufón. Mucha suerte has tenido al solidarizarte con ese perro muerto. Al rebajarte así te has salvado, por hoy. Pero márchate de la ciudad, o mañana deberé brincar sobre ti, con lo cual un vivo saltaría sobre un muerto». Y este demonio se esfuma después de decirle eso a Zaratustra. Y Zaratustra va con su compañero muerto en el hombro, tiene hambre y golpea en una casa que está en medio del bosque, una choza. Entonces apareció un viejo que con una luz en la mano le preguntó: «¿Quién es el que se arrima a mí y a mi mal sueño?». Y Zaratustra contesta: «Un vivo y un muerto. Dame de comer y de beber, pues me he olvidado de hacerlo durante la jornada. Según dice el proverbio, quien da de comer a un hambriento reconforta su espíritu». Bueno, entonces el viejo le dice: «Mal paraje para los hambrientos», y le da un poco de comida. Bueno, y finalmente lo que hace Zaratustra es colocar el muerto en el hueco de un árbol a la altura de su cabeza, queriendo así protegerlo de los lobos y recostándose sobre el musgo, y se quedó dormido, fatigado. Entonces Zaratustra empieza a hablar con su corazón y se da cuenta de que tiene que predicar sus enseñanzas. Y dice: «No debo ser pastor ni sepulturero, ni quiero volver a hablar al pueblo. Por última vez he hablado a un muerto». En un momento dice algo así, al menos en la traducción que yo había leído, como «dejad que los muertos se entierren a los muertos», que era la frase que es la frase que dijo Jesús, ¿no?, en un momento en la Biblia. «A los creadores, a los cosechadores, a los que celebran fiestas quiero unirme. Quiero mostrarles el nuevo arcoíris y los escalones que conducen al superhombre». Bueno, entonces ahí empieza el ocaso de Zaratustra, dice, y acá empiezan los discursos de Zaratustra. Y este discurso fundamental que se llama de las 3 transformaciones, que es quizá el más importante de todos. Y bueno, ese lo vamos a leer en otro libro que tiene una traducción mejor. Pero antes de eso vamos a ver qué pasó con Borges, que estaba visitando a Ireneo Funes. En realidad ellos habían conocido, es decir, la voz narradora, que es presumiblemente la voz del propio Borges, ¿no?, que muchas veces se ponía como personaje de sus propios cuentos para darle más credibilidad al asunto. Un recurso que por otra parte usaba también, por ejemplo, Leopoldo Lugones. Bueno, en este caso él cuenta cómo lo había conocido a Funes. Funes tenía una característica que era que a cualquier hora que le preguntaran qué hora era, en cualquier momento del día, él simplemente, rápidamente, contestaba la hora, los minutos y creo que también los segundos. Entonces era como un tipo anómalo ya de por sí. Pero después, durante un par de veranos, la voz narradora, digamos Borges, no frecuenta Fray Bentos, que es el lugar donde transcurre la historia, y cuando vuelve, 3 años después, él pregunta por Funes, ¿no?, por el cronométrico Funes, que era este tipo que anómalo, digamos, que decía la hora en cualquier momento del día en que se le preguntara qué hora era, y dice: «Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi veníamos a caballo de San Francisco». Bueno, entonces le dijeron: «Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. 2 veces lo vi atrás de la reja,
que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil con los ojos cerrados, otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. Y dice Borges, no sin alguna vanagloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía De Viris Illustribus de Lomond, el Thesaurus de Quicherat y los comentarios de Julio César, y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía y aún sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. Bueno, él dice que estaba estudiando latín y que tenía 3 libros que estaban escritos en latín, entre los cuales estaba la Historia Natural de Plinio, que era ciertamente muy compleja para ser leída por alguien que no tuviera unas nociones avanzadas en materia de latín, ¿no? Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo en su rancho de las orillas no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro desdichadamente fugaz del día 7 de febrero del año 84, ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las 2 patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Entonces, ¿qué pasa? Funes se entera de que Borges está en el pueblo, entonces le manda una carta y se entera de que tenía estos libros escritos en latín, y le manda una carta pidiéndole si le podía prestar uno de esos libros, seguramente, bueno, para entretener el ocio de las tardes, pero también un diccionario de latín, porque no conocía el idioma todavía. Entonces, dice Borges, prometía devolverlos en buen estado casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada, bueno. Entonces dice, no supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desengañarlo con plenitud le mandé el Gradus ad Parnasura de Quicherat y la obra de Plinio. Es decir, este hombre ilustrado de la ciudad decía cómo este muchacho, este campesino que vive en una choza, solo con la ayuda de un diccionario va a poder leer estas obras que yo, que vengo estudiando latín desde hace tanto tiempo, aún leo con suma dificultad. Entonces le envía los volúmenes más arduos que él tenía en su valija, que había llevado, para que se desengañara cabalmente, digamos. ¿Y qué pasa? El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone. Y esta oración que viene ahora es fantástica de Borges. Dios me perdone, dice. El prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todos fray Ventos la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Entonces, claro, el padre de él, que estaba enfermo y que probablemente se estaba muriendo, fue una noticia que le enviaron y que corrió por todo Fray Ventos. Entonces, el hecho de simular que ese dolor no hacía mella en él, como todo hombre debía ser, digamos, como un buen hombre debía ser, y el hecho de fingir un viril estoicismo, lo distrajo de la posibilidad de sentir el verdadero dolor que implicaba la idea de que su padre se estaba muriendo. Al hacer la valija noté que faltaban el Gradus y el primer tomo de la Naturalis Historia. El Saturno, el barco en el que iba a viajar, zarpaba al día siguiente por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara de encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito, llegué al segundo patio, había una parra. La oscuridad pudo padecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz, que venía de la tiniebla, articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra.
Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo que es de esa noche, supe que formaban parte del primer párrafo del capítulo 24 del libro séptimo de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron ut nihil non isdem verbis rederetur auditum. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Es decir, este Ireneo Funes, que le había pedido hacía un par de días apenas esas obras escritas en latín y un diccionario de latín para poder interpretarlas, no solo había leído esas obras, sino que había memorizado una parte de la historia natural de Plinio y recibió a este Borges, que iba a buscar esos libros esa noche, recitándole esa parte que ya sabía de memoria en latín. Pero bueno, vamos a dejar por un momento a Borges con Ireneo Funes. Vamos a tomar la mente de Anthony Smith y uno de los epígrafes que figuran al principio del libro, que dice: aquí está mi verdad, ahora cuéntame la tuya. Friedrich Nietzsche. Y vamos a ver cuál es esta verdad de Nietzsche en esta otra edición de Gredos de Así habló Zaratustra. Y vamos a centrarnos apenas en algunos discursos de Nietzsche. El primero me parece el discurso fundamental. Es el discurso que habla de las tres transformaciones y que es un discurso que yo tuve muy en cuenta en mi juventud, cuando lo leí por primera vez. Y yo siempre traté, cuando me crucé con algún joven en mi vida o con alguna joven, de hablarle de este discurso de Nietzsche, porque me parece esencial. Acá dice Zaratustra: os menciono tres transformaciones del espíritu. Cómo el espíritu se transforma el camello, y el camello en león, y por último el león en niño. A ver qué dice acá una nota al pie. Dice: en esta alegoría de evidente sabor oriental, bueno, Nietzsche leía mucho textos orientales. Nietzsche ilustra las tres frases en el acercamiento a la verdad. En la primera, la del camello, la verdad coincide con la verdad metafísica, en concreto con la de Schopenhauer. Pero bueno, olvidemos eso. Vamos a ir a lo que dice Nietzsche. Dice: para el espíritu en que mora la veneración, para el espíritu fuerte y resistente hay muchas cargas pesadas. Su fortaleza demanda lo difícil y pesado. ¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu de la pesadez y se arrodilla como el camello y quiere que lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado para vosotros, héroes? Así pregunta el espíritu de la pesadez, para que yo lo cargue sobre mí y me alegre de mi fortaleza. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a su propia arrogancia, hacer brillar su estulticia para burlarse de la propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ésta celebra su victoria, subir altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y padecer hambre anímica por amor a la verdad? ¿O acaso es estar enfermo y mandar a paseo a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que quieres? ¿O acaso es meterse en agua sucia cuando es el agua de la verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? Esta es una idea de Nietzsche que repite en otro lado. Él dice: porque el agua de la verdad sea sucia, no por eso vamos a dejarnos de meternos en ella. El agua de la verdad es sucia, el agua de la verdad es incómoda, el agua de la verdad es dolorosa, pero no por eso vamos a dejar de meternos en esas aguas. Entonces, dice Nietzsche, con esas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu de la pesadez, semejante al camello que se interna presuroso en el desierto, así se interna él en su propio desierto. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que nos dice Nietzsche es que en el principio de la vida nosotros tenemos que transformarnos en un camello y tenemos que poner sobre nuestras espaldas el peso de la costumbre, el peso del hábito, el peso de una rutina, el peso del estudio, el peso de las responsabilidades. Es inevitable. Tenemos que bancarnos esa vida sufrida, ese yugo. Tenemos que ser un burro, tenemos que ser un camello y tenemos que aprovechar la fuerza que nos da la juventud y aguantar la que se venga. Es inevitable. Pero eso tiene un sentido, claro que tiene un sentido. Y acerca de ese sentido habla la segunda de las transformaciones. Pero en el más solitario, sigue diciendo Zaratustra,
de los desiertos se produce la segunda transformación. El espíritu se convierte aquí en un león. Quiere apresar la libertad y ser soberano en su propio desierto. Busca aquí a su último señor. Quiere convertirse en su enemigo y en el de su último dios. Quiere luchar con el gran dragón para obtener la victoria. ¿Quién es el gran dragón a quien el espíritu ya no quiere llamar señor ni dios? Tú debes. Así se llama el gran dragón. Mas el espíritu del león dice, yo quiero. Tú debes le cierra el paso, brillando como el oro. Es un animal escamoso y en cada una de sus escamas reluce áureo el tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas, y el más poderoso de todos los dragones habla así: todos los valores de las cosas relucen en mí. Todos los valores ya han sido creados, y yo soy todos los valores creados. En verdad, no debe haber más ningún yo quiero, así habló el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se necesita al león en el espíritu? ¿No basta el animal de carga que renuncia y es obediente? Crear nuevos valores, eso aún no lo logra el león, pero crearse la libertad para nuevos actos creadores, de eso sí es capaz el poder del león. Crearse libertad y también un sagrado no ante el deber, para eso, hermanos míos, es necesario el león. Tomarse el derecho de nuevos valores, ese es el tomar más terrible para un obediente espíritu de la pesadez. En verdad, para él, eso es un robo y algo propio de un depredador. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes, como la cosa más sagrada. Ahora tiene que encontrar delirio y capricho incluso en lo más sagrado, con el fin de poder robar la libertad de su amor. Para ese robo se necesita el león. Entonces, ¿qué nos dice Zaratustra? ¿Qué nos dice Nietzsche? Nos dice que después de haberse bancado sobre el peso del lomo la dura adversidad de la vida, la dura injusticia de la vida, el trabajo, la rutina, las responsabilidades, las relaciones preexistentes en uno, y sobre todo también las ideas preexistentes en uno, esas ideas que instalaron en uno nuestros, digamos, los educadores que uno tuvo, los padres, los familiares, el contexto en el que creció. Todo eso es inevitable. Y todo eso hubo que soportarlo como un camello que lo lleva sobre su lomo. Pero llega un momento en el que el camello tiene que transformarse en león. Pero eso es después de mucho tiempo y de mucho trabajo, es inevitable. Pero cuando uno ya tiene la fuerza, cuando uno ya se bancó sobre su lomo durante años, el peso de las responsabilidades inevitables y de las cargas inevitables, tiene que ganar un nuevo terreno, tiene que olvidar el tú debes y tiene que amar el yo quiero y tiene que conquistar un nuevo territorio, que es el territorio de la nueva vida y de las nuevas ideas. Entonces, para eso se necesita la ferocidad del león, y en ese acto de ferocidad seguramente va a haber alguna injusticia que uno cometa, porque uno va a tener que conquistar un nuevo territorio, y para eso es necesario una actitud salvaje. Pero ¿qué pasa cuando uno ha conquistado un nuevo territorio? Uno ya ha pasado de ser una bestia de carga a ser una bestia feroz que pelea contra la adversidad y ha conquistado un nuevo mundo. ¿Qué pasa en ese nuevo mundo? Entonces, para crear ese nuevo mundo, para crear las condiciones necesarias para ese nuevo mundo, y para crear sobre todo un sistema de ideas, un sistema de pensamiento y una poesía necesaria para ese nuevo mundo, es necesario el espíritu de un niño. Y dice Zaratustra, dice Nietzsche: pero decidme, hermanos míos, ¿qué puede hacer el niño de lo que el león fue incapaz? ¿Por qué el rapaz león aún tiene que convertirse en niño? El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un sagrado decir que sí. Sí, hermanos míos, para el juego de la creación se necesita un sagrado decir sí. El espíritu quiere ahondar su voluntad, quiere ahora su voluntad. El apartado del mundo gana su mundo. Os he mencionado 3 transformaciones del espíritu, como por el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y por último el león en niño. Así habló Zaratustra. Acá hay una llamada al pie. Al final de cada una de estas exhortaciones de Zaratustra se repite esta frase: así habló Zaratustra. Y aquí hay una nota que dice: la fórmula repetida, así habló Zaratustra, que también da título a la obra,
puede tener su origen en una frase sánscrita que Nietzsche leyó y anotó en sus cuadernos. Así habló el santo. Pero también se ha considerado una traducción, expresiones que solían emplear los filósofos presocráticos para iniciar sus escritos. En la célebre traducción de los fragmentos de Heráclito el Oscuro, Heráclito de Éfeso, realizada por Diels, se puede leer así: así habló Heraldeios. Bueno, esperemos llegar a buen puerto, amigos. Esta es la primera de los discursos de Zaratustra en los que vamos a detenernos hoy, y vamos a traer un poco la poesía de Nietzsche. Siempre la poesía purifica un poco el aire, y curiosamente, bueno, esta es una traducción de versos octosílabos, ¿no? Vuelve el otoño transido. Son versos octosílabos que a mí me recuerdan a Lorca. Bueno, no sé quién es el traductor, no me voy a fijar ahora, pero es curioso, ¿no? Esto fue escrito en el verano de 1877. Nietzsche nace en el 44, o sea que tenía 33 años, y se llama El otoño, y dice: vuelve el otoño transido, tu corazón se revela, el sol descansando a trechos hacia las cúspides trepa, cuán marchitado está el mundo, cual se entumece la tierra, en el arpa del ramaje el viento canta su tema, la esperanza huye y la sigue en nuestras quejas. Qué lindo esto, como un pie quebrado, ¿no? Vuelve el otoño transido, tu corazón se revela, las hojas cubren el suelo y el fruto en el árbol tiembla. Oh, la noche, qué secretos con sus sombras se revelan, ¿por qué sobre tus mejillas la palidez se refleja? Te callas, no me respondes, hablas sin temor, contesta. Vuelve el otoño transido, tu corazón se revela, la flor del anís entonces exclama: yo no soy bella, pero conforto a los hombros con mi esencia. Ellos se inclinan y cogen 1000 hojas cuando ya secas, y por el suelo esparcidas el viento revolotean, y entonces en su memoria un recuerdo se despierta, un recuerdo muy antiguo de alguna cosa más bella, que yo misma yo los veo, y muero al verlos de pena. Vuelve el otoño transido, tu corazón se revela. Verano de 1877. Bueno, vamos a volver a la pieza del fondo de la choza de Funes, en Fray Ventos, a donde están conversando Borges e Ireneo Funes, quien acaba de aprender latín con la ayuda de un diccionario. Escribe Borges: la pieza olía vagamente a humedad. Me senté, repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Bueno es que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados períodos que me abrumaron esa noche. Entonces ellos dos pasan conversando toda la noche, Ireneo Funes y el Borges que se postula en esta ficción, hasta que se hace de día. Ireneo empezó a enumerar en latín y español, dice Borges, los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitríades Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales cosas maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Porque lo que le pasó es que lo volteó un caballo Ireneo Funes. Entonces dio un golpe, y a partir de ese momento es que él empieza a recordar todo lo que ve todo el tiempo. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios, no me hizo caso. 19 años había vivido como quien sueña,
Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después se averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Ahora me estoy dando de que en realidad el Borges que figura en el relato no es el propio Borges histórico, porque Borges había nacido en 1899. Entonces es un personaje de ficción que no es el mismo. Nunca había advertido eso. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Bueno, en base a la experiencia de Ireneo Funes y también, bueno, al final de la dramática vida de Nietzsche, que vamos a revisar dentro de un rato ese final, podemos pensar la conveniencia de escapar de la genialidad. Yo exhorto a cualquier joven que tenga en sí ciertas ideas geniales, que trate de escapar de la genialidad. El carácter excéntrico, el carácter extraordinario en que se ubica el genio, es un lugar muy solitario. Es un lugar muy solitario. Yo exhortaría a cualquier chico, a cualquier joven que se siente muy genio, que siente que tiene unas capacidades intelectuales extraordinarias, que tiene unas notas sobresalientes en los estudios. Yo le exhortaría a que se empapara un poco de la vida, tratara de olvidarse un poco del estudio, tratara de salir al sol, tratara de encontrar experiencias que lo conectaran con otros seres humanos y no tanto con los libros. Es buena la tendencia a acercarse a los libros cuando uno no tiene el hábito de leer libros, pero si uno no hace otra cosa más que leer libros, me parece mucho mejor la necesidad de buscar personas, seres humanos, que nos ayuden a salir un poco de ese mundo virtual que plantean los libros. Bueno, este video se convirtió en una cosa elefantiásica, pero vamos a seguir con la segunda de los discursos de Nietzsche, los discursos de Zaratustra. En este caso vamos a ver que se llama De los despreciadores del cuerpo. Y dice Zaratustra, dice Nietzsche, quiero decirles mi palabra a los despreciadores del cuerpo. No deben aprender ni enseñar otras doctrinas, sino solo decirle adiós a su cuerpo y así enmudecer. Cuerpo soy y alma, así habla el niño, y por qué no hablar como los niños. Mas el despierto, el sabio, dice, soy enteramente cuerpo y nada más, y el alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Por eso yo recién decía eso mismo, ¿no? El cuerpo tiene su razón de ser, el cuerpo necesita vivir, necesita moverse, necesita hacer deporte, necesita sentir placer. Y está bien verificar, digamos, esas necesidades que el cuerpo tiene para después sentirse en paz y sentirse más tranquilo con uno mismo.
Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría, dice Zaratustra. Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría. Tu sí mismo se ríe de tu yo y de tus orgullosos brincos. ¿Qué significan para mí esos brincos y vuelos del pensamiento? Se dice. Un rodeo hacia mi meta. Yo soy el andador del yo y el apuntador de sus conceptos. ¿Qué dice acá? Vuestro sí mismo quiere sucumbir y por eso os habéis convertido en despreciadores del cuerpo, pues ya no lográis crear por encima de vosotros. Y por eso ahora os enojan la vida y la tierra. Hay una envidia inconsciente en la torcida mirada de vuestro desprecio, de los que desprecian al cuerpo. Yo no sigo vuestro camino, despreciadores del cuerpo. Para mí no sois puentes hacia el superhombre. Así habló Zaratustra. Del leer y escribir. De todo lo escrito, solo amo aquello que uno ha escrito con su sangre. Escribe con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Quien escribe con sangre y con sentencias no quiere que le lean, sino que la aprendan de memoria. Quien sube a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, de las del teatro y de las de la realidad. Valerosos, despreocupados, burlones, violentos. Así nos quiere la sabiduría. Ella es una mujer y siempre ama solo a un guerrero. Vosotros me decís, la vida es difícil de soportar, pero ¿para qué tendríais vuestro orgullo por la mañana y vuestra resignación por las noches? La vida es difícil de soportar. No seáis tan delicados. Todos nosotros somos hermosos borricos y pollinas de carga. ¿Qué tenemos en común con el capullo de rosa que tiembla por una gota de rocío en sus pétalos? Es cierto, no amamos la vida porque estamos acostumbrados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar. Siempre hay algo de demencia en el amor, pero siempre hay algo de razón en la demencia. Acá hay una llamada al pie, y eso parece que está en Hamlet, de Shakespeare. Siempre hay algo de razón en la demencia. Y también a mí, que soy bueno con la vida, me parece que las mariposas y burbujas de jabón son las que más saben de la felicidad, y quienes son de su especie entre los hombres. Contemplar cómo aletean esas almitas ligeras, locas, gráciles y vacilantes, eso impulsa a Zaratustra a llorar y a cantar. Tan solo creería en un Dios que supiese bailar. Así habló Zaratustra. Y lo último que vamos a ver de Zaratustra, lo último que vamos a ver de las exhortaciones de él, de los discursos, es este discurso que habla del amigo, que el amigo es una necesidad siempre para el hombre solitario, para el hombre estudioso, para el hombre libre. Es bueno apartarse. En un momento, el Zaratustra dice, refúgiate, hermano mío, en tu soledad. Refúgiate en tu soledad, ahí vas a encontrar la creación, ahí vas a encontrar tus verdades. En tu soledad no puedes mentirte. Pero después de mucha soledad, es necesario tenderle la mano a un amigo. Y dice Nietzsche, ojo, porque cuando uno estuvo solo demasiado tiempo puede cometer el error de tenderle la mano a cualquiera que sea indigno de su confianza. ¿Qué dice acá Zaratustra? Dice, uno a mi alrededor siempre es demasiado para mí, así piensa el eremita, siempre uno por uno, a la larga da dos. Yo y mí somos siempre demasiado apasionados en la conversación. ¿Cómo se podría soportar si no hubiese un amigo? Para el eremita, el amigo siempre es el tercero. El tercero es el corcho que impide que la conversación entre los dos se hunda en la profundidad. Ay, demasiadas profundidades hay para todos los eremitas, por ello anhelan tanto un amigo y su altura. En el propio amigo se debe honrar incluso al enemigo. ¿Puedes acercarte mucho a tu amigo sin pasarte a su bando? En nuestro mejor amigo debemos tener el mejor enemigo. Cuando le ofreces resistencia, debes ser el más próximo a él con el corazón. No quieres llevar ningún traje ante tu amigo, debe ser un honor para tu amigo que te presentes a él tal como eres. Pero por esto él te mandará al diablo. Acá que dice, eres aire puro y soledad y pan y medicina para tu amigo. Más de uno no puede librarse de sus propias cadenas, y sin embargo es un redentor para su amigo. Eres un esclavo, entonces no puedes ser amigo. Eres un tirano, entonces no puedes tener amigos. Está muy bien esto, si vos sos un esclavo, y si sos un tirano, ambos son los extremos, digamos, de la condición humana y de la soledad, y no puedes ser amigo. Los tiranos no tienen amigos, y los esclavos difícilmente pueden tenerlos. Durante demasiado tiempo se ha ocultado en la mujer un esclavo y un tirano. Bueno, Nietzsche cuando habla de la mujer tiene un grado de misoginia extraordinario, ¿no?
Por eso la mujer aún no es capaz de amistad, solo conoce el amor. Dice, oh, qué de pobreza y codicia hay, hombres, en vuestra alma. Lo que dais al amigo, eso se lo quiero dar yo hasta a mi enemigo, y no me habré empobrecido por ello. Existe la camaradería, ojalá exista la amistad. Así habló Zaratustra. Bueno, vamos a tener que dejar afuera la parte en la que íbamos a hablar un poco sobre la vida de Nietzsche, sobre su biografía, que figura acá en este primer tomo de Gredos. Es un estudio introductorio de Germán Cano, muy interesante porque está toda esta introducción está jalonada por textos, por fragmentos de cartas de Nietzsche, de cosas que Nietzsche escribe cuando es joven. Nietzsche, bueno, fue un filólogo, nace en 1844, muere en 1900, fue un filólogo, fue un teólogo, era músico, tocaba el piano, componía Lieder cuando era joven, y de hecho, bueno, él todavía en la época en que conoce a Wagner, todavía era un pianista bastante reputado, aunque cuando Wagner lo escuchó parece que dijo, este tipo no va a tener éxito con la música. Bueno, si yo no me equivoco, en la casa de Wagner él escribe El origen de la tragedia, ¿no? Ese libro en el que expone las dos tendencias de la vida griega clásica o del imaginario griego, por un lado lo que sería lo apolíneo y por otro lado lo dionisíaco. Pero bueno, podemos leer esta definición de Foucault sobre Nietzsche. Dice, en relación con el discurso académico filosófico que se remite continuamente a sí mismo, Nietzsche representa la frontera exterior. Por supuesto, toda una línea de la filosofía occidental puede encontrarse en Nietzsche, Platón, Spinoza, los filósofos del siglo XVIII, Hegel. Todo esto pasa por él, y sin embargo, en relación a la filosofía, hay en Nietzsche una tosquedad, una rusticidad, una exterioridad, una especie de naturaleza propia del campesino de las montañas, que le permite, encogiéndose de hombros y sin parecer de ninguna manera ridículo, decir con una fuerza que uno apenas puede ignorar, vamos, todo esto no son más que chorradas, o sea, todo esto no son más que estupideces. Michel Foucault, este texto se llama Desembarazarse de la filosofía. Bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, Nietzsche nace en 1844 en un lugar que se llama Rocken, en Alemania. Ya de muy chiquito, bueno, cuando su padre muere cuando él tiene 5 años, su padre era un predicador protestante, él recibe una educación religiosa muy severa. Acá hay un escrito, una parte donde él escribe sobre su padre. ¿Qué dice acá? La pedagogía humanista no solo tenía como misión de los casi 200 alumnos. Claro, acá habla del colegio. Acá dice, él va a un colegio que era muy rígido, muy severo, donde aprende mucho. Y acá dicen, en un momento, en una carta, Nietzsche escribe, en 1888, ¿no? Ya cuando tenía 40 y pico de años, no alcanzo a ver cómo un individuo puede poner remedio al hecho de no haber frecuentado en el momento justo una buena escuela. Escribe Nietzsche con 44 años. No se conoce a sí mismo, camina en el sendero de la vida sin haber aprendido a caminar. En cada paso que da pone de manifiesto la flojedad de su musculatura. Lo más deseable es en todos los casos una disciplina rigurosa y dura en el momento justo. Bueno, todo esto dice Nietzsche en esta carta, yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, desde luego es mejor haber estudiado, desde luego es mejor haber ido a un buen colegio, haber tenido una formación qué sé yo, académica sólida, pero yo creo que si uno tiene voluntad de saber, y si tiene una curiosidad intelectual legítima, y si no tiene esa curiosidad intelectual, bueno, uno tiene que crearse esa curiosidad. Uno tiene que crearse esa curiosidad, para no quedarse donde está, para ampliar los horizontes de la vida, ¿no? Y para ampliar los horizontes de las posibilidades que la vida le puede ofrecer a uno, y uno puede ser autodidacta. Uno puede ser autodidacta. No necesariamente uno tiene que haber ido a buenos colegios. Incluso no necesariamente uno tiene que haber ido a algún colegio. Es mejor ir al colegio. Pero si uno tiene esa deficiencia básica, la puede suplementar estudiando, investigando, escribiendo y leyendo. Bueno, ¿qué pasa? Él se convierte en un filólogo. Él cuando tenía 25 años fue recomendado y ocupó una cátedra en Basilea. Era realmente era un tipo extraordinario cuando era joven. Era un tipo extraordinario. Acá dice, acá en una carta
que le escribe a su hermana en 1865. Bueno, su hermana tiene una gravitación en su vida, de hecho es quien la cuida los últimos 10 años de la vida de Nietzsche, en los que él permanece inmerso en un ataque de locura. Pero fijémonos en esto que le escribe a su hermana en 1865, es decir, cuando él tiene 21 años, en una carta le dice: ¿buscamos con nuestra búsqueda paz, felicidad y sosiego? No, solo la verdad, aunque pudiera ofrecérsenos al fin como terrible y repulsiva. Y esta verdad, bueno, es la que después lo va dejando solo de alguna manera, ¿no? Hay una anécdota célebre en la que él ve en la calle como un tipo está azotando un caballo, entonces va corriendo, le saca el látigo al tipo y abraza al caballo, y yo no sé si llora al lado del caballo. Bueno, nada, yo pensaba hacer toda una recorrida sobre la vida de Nietzsche, pero no la vamos a hacer porque se hace demasiado largo, pero bueno, acá hay una carta donde él le dice al editor que encontró ya y que está escribiendo el Zaratustra. Acá que dice: desde agosto de 1881 la figura de Zaratustra ya comienza a ser protagonista de algunos fragmentos. El 13 de febrero de 1883 Nietzsche escribe desde Rapallo una carta a su editor Ernst Schmeissner. Muy estimado señor editor, dice: hoy tengo el placer de anunciarle una buena noticia. He dado un paso decisivo, un paso que pienso por lo demás que también será provechoso para usted. Se trata de una pequeña obra, apenas 100 páginas impresas, cuyo título es Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie. Se trata de un poema o un quinto evangelio. Qué lindo eso, un quinto evangelio, ¿no? O si prefiere, algo para lo que aún no existe un nombre. Es de lejos la más seria y también la más jovial de mis creaciones, accesible para todo el mundo. Creo, por tanto, que producirá un efecto inmediato. Y después dice, bueno, en una carta a otro tipo, ese mismo año dice: todo lo que he pensado, sufrido y anhelado se encuentra aquí, y de tal forma que hace que mi vida aspire ahora a parecer como justificada. Él se sentía justificado por haber escrito el Zaratustra ya, ¿no? Pero enseguida me siento avergonzado, pues con esta obra no he hecho sino extender la mano a las coronas más excelsas de las que la humanidad puede disponer. Bueno, a tal punto se sentía orgulloso de esta obra, que en sus obras posteriores él todo el tiempo se está citando a sí mismo. Yo recuerdo que en el libro quizá más revulsivo de Nietzsche, y más ilegible por lo violento y por lo desquiciado, que es el Anticristo, recuerdo que está lleno de citas del Zaratustra. Él se cita a sí mismo, o sea, cita a Zaratustra en el texto que él mismo escribió. Eso mismo hacía acá en nuestro país Almafuerte, ¿no? Pedro de Palacios se citaba a sí mismo, que también era un loco, ¿no? Almafuerte. Bueno, las últimas obras y el derrumbamiento final. Bueno, nada. Después enloquece. Él desde chico había tenido una constitución muy débil, era nervioso, le dolían los ojos, le dolía la cabeza, y en un momento tiene como una especie de ataque. Bueno, y ya hacia el final de su vida dice: pocos días después del 5 de abril de 1888, el dueño de la casa en la que alquila un cuarto empieza a advertir las excentricidades de su inquilino. Esto, digamos, ya es 5 años después de haber escrito el Zaratustra, y ya estaba bastante desquiciado. Al parecer Nietzsche habla en voz alta cuando se encuentra a solas en su habitación, pide cosas absurdas o baila desnudo. El 3 de enero provoca algún disturbio en la vía pública e incluso origina la intervención de la policía. Escribe cartas en las que firma como Dioniso o como el crucificado, o con ambas fórmulas a la vez. Los recuerdos del pasado parecen aflorar en anotaciones como la dedicada a Cosima Wagner, donde escribe: Ariadna, te amo, Dioniso. Bueno, él había sido amigo de Wagner y después había peleado y quedaron distanciados, se pelearon gravemente. Las últimas cartas de Nietzsche, comenta Gilles Deleuze. Bueno, este prólogo está lleno de comentarios de Deleuze, que era un genio, ¿no? Foucault dijo sobre Deleuze y sobre el siglo XX, dijo: un día el siglo será deleuziano. Eso dijo Michel Foucault. Las últimas cartas de Nietzsche, comenta Deleuze, dan pruebas de ese momento extremo. También ellas pertenecen todavía a la obra, forman parte de ella. Mientras Nietzsche tuvo el arte de desplazar las perspectivas de la salud a la enfermedad y al revés, disfrutó por enfermo que estuviese de una gran salud que hacía que la obra fuera posible. Pero cuando le faltó este arte, cuando se confundieron las máscaras de payaso y bufón bajo la acción de uno u otro proceso orgánico, la propia enfermedad se confundió con el final de la obra. Nietzsche había hablado de la locura como una solución cómica o como una última bufonada. Nietzsche tiene 45 años y es trasladado de Jena a Naumburg. La situación obliga a Elizabeth, su hermana, que se ha ido a Paraguay con el marido a fundar una especie de comunidad.
obliga a la hermana a volver a fines de 1890, donde había viajado con su marido para crear una colonia inspirada en la pureza racial. Bueno, el marido se había suicidado ahí, creo que había tomado veneno, bajo la mirada protectora de su madre y de su hermana, y a pesar de ser objeto de todo tipo de tratamientos, el estado de Nietzsche empeora. En 1897 fallece la madre y Elizabeth se lleva al enfermo a la villa Silberblick en Weimar. Más adelante, sede del archivo Nietzsche, gestionado por ella misma. Bueno, la hermana genera un archivo Nietzsche. Una curiosidad, en YouTube figura una filmación del final de la vida de Nietzsche, que está sentado como una especie de silla mirando el vacío, ¿no? La evolución de la enfermedad sigue su curso y Nietzsche muere el mediodía del 25 de agosto de 1900. Su hermana, quien según cuenta le tuvo en sus brazos hasta el último suspiro, declaró que su última mirada fue solemne e interrogadora. A partir de entonces comienza la historia de la manipulación de los textos nietzschianos, proceso que arranca con la fundación en 1894 por parte de Elizabeth del Nietzsche Archive, y ella, ignorando pasajes contra el antisemitismo o promoviendo directamente la falsificación de textos y documentos de su hermano, será la principal responsable de poner esta obra al servicio de la propaganda nacionalsocialista. Bueno, muchas veces se ha dicho que Nietzsche, desde luego Nietzsche fallece en el 1900, ¿no? Muchos años antes de que el nacionalsocialismo llegara al poder, pero pero los nazis han tomado la obra de Nietzsche particularmente, el Zaratustra, ¿no? Como si fuera una especie de manual, y como si el superhombre también fuera un superhombre de raza aria, de ojos claros y de piel blanca. Pero parece que la hermana de Nietzsche manipuló mucho su obra para que se creyera eso, ¿no? Y ella, ignorando pasajes, acá, y que dice: momento culminante de esta infame historia será la visita de Hitler al archivo el 2 de noviembre de 1933. En presencia del Führer, Elizabeth daba fe del antisemitismo de Nietzsche al leer un texto escrito precisamente por su marido Bernard Foster, el despreciado cuñado quien se había suicidado en 1889 con morfina y estricnina en San Bernardino, Paraguay. Pero bueno, igual es cierto, Nietzsche, por ejemplo, en el Anticristo, habla pestes de los judíos, pero bueno, eso también estaba instalado en Alemania. No hay que ser inocente en ese sentido. Digamos, lo que hace Nietzsche también es exacerbar una idea preexistente en el pueblo y demonizar a un pueblo, digamos, demonizar a una etnia, y eso después es imparable. Pero bueno, muchísimos textos del siglo XIX se advierte esa profunda ojeriza antisemita, y nada es casual, nada es casual. Pero bueno, hacía falta que apareciera en el mundo un tirano, un hijo de puta, un criminal como Hitler, para que llevara a cabo, digamos, esa masacre que de alguna manera, esas pulsiones que vivían en el inconsciente colectivo de tanta gente. Bueno, esto se hizo larguísimo, pero vamos a cerrar con Funes. Que es este genio, este anómalo, este raro que inventa Borges, y que termina diciendo acá: su propia cara en el espejo, sus propias manos lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Esto es muy lindo. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grita y cada moldura de las casas precisas que le rodeaban. Claro, el propio Borges era insomne. Cuando era joven no podía dormir y se inquietaba mucho porque se pasaba las noches en vela sin poder dormir, hasta que dice que un día un médico le dio una tranquilidad al decirle algo que no sabía Borges si era cierto, pero que de todas maneras lo había tranquilizado. El médico le dijo: si usted se acuesta mientras que el cuerpo descanse, no es necesario que duerma, no se preocupe, le había dicho.
Bueno, y finalmente llega de la madrugada se pasa al alba, y dice Borges: la recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años, había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Esto dice Jorge Luis Borges en Funes el Memorioso. Y nosotros vamos a terminar este largo delirio sobre la genialidad, digamos, sobre el genio y sobre la vida solitaria que implica la genialidad, leyendo una breve rima final de Nietzsche, que nos dice: reír es arte muy serio, lo haré yo mejor mañana, decidme, ¿lo hice bien hoy? ¿Salió mi risa de mi alma? El ingenio no está presto, si el corazón no está en llamas.